Shalom, shalom, amados hermanos de la casa de Israel. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enehat de la Parashá Masei, que significa travesías. Llegamos hoy al estudio de la séptima aliyá en el libro de Bemidbar, Números en español, capítulo 36, versículos del 1 al 13. Antes de iniciar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Iniciamos en el capítulo 36, versículos del 1 al 4. Las cabezas de las familias de los descendientes de Gilad, hijo de Maquir, hijo de Menashe, de las familias josefitas, se acercaron y apelaron a Moshe y a los capitanes, cabezas de los israelitas. Dijeron: Yahvé mandó a mi amo que asignara la tierra a los israelitas como herencia por sorteo, y a mi amo le mandó además Yahvé que asignara la herencia de nuestros parientes Zelofejad a sus hijas. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otra tribu israelita, su herencia será cortada de nuestra porción ancestral y añadida a la porción de la tribu en la que se casen. Así se restará en nuestra porción asignada, y aun cuando los israelitas observen el jubileo, su herencia se añadirá a la de la tribu donde se casen, y su herencia será cortada de la porción ancestral de nuestra tribu. La herencia de los terrenos en Israel se daba en primer lugar a los hijos varones. Cuando una hija se casaba, podía gozar de un terreno y una casa en la tribu de su esposo. Sin embargo, en este caso, algunas hijas de Israel recibieron un terreno de su padre por no tener hermanos. Ellas tenían que casarse dentro de su propia tribu para que su terreno no pasara a la posesión de otras tribus. Pasamos al versículo 6. Esto es lo que ha mandado Yahvé concerniente a las hijas de Zelofejad. Pueden casarse con quien deseen, siempre que se casen en un clan de la tribu de su padre. Eso nos enseña que el Eterno no ha destinado una sola persona con la cual se puede una persona casar. En la Torá no existe el concepto de encontrar la media naranja. El Eterno da libertad para que uno pueda casarse con la persona que bien le parezca, con tal que sea dentro del pueblo Kadosh, del pueblo santo al que pertenece. El mismo pensamiento se encuentra en Corintiyim Aleph, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. La mujer está obligada a su marido por el tiempo que él viva, pero si el marido muere, ella está libre para casarse con quien quiera, con tal que él sea un creyente en el Adón. Este texto dice que una viuda tiene el derecho de casarse con quien quiera, solo que en el Adón, es decir, con uno que tiene la fe de Yeshua. Por supuesto, no tiene el derecho de querer a uno que está en un pacto matrimonial con otra persona porque no puede codiciar al esposo de su prójimo. La Escritura nos da algunas pautas con respecto al divorcio. Veamos algunos pasajes. Devarim, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Un hombre toma una esposa y la posee. Ella no logra agradarlo porque él encuentra algo ofensivo acerca de ella y le escribe un acta de divorcio. Se la entrega y la despide de su casa. La palabra hebrea usada aquí para divorcio es keritut, del Strong 3748, que significa cortar del vínculo matrimonial, divorcio o repudio. Mateo capítulo 19, versículo 8. Él les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moshe les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no fue así. En este pasaje vemos a Yeshua en un debate con los perushim, con los fariseos, acerca del divorcio. Yeshua aquí deja claro dos cosas. Primero, que el divorcio fue algo permitido por Moshe, es decir, que fue una concesión halágica tomada debido a la dureza del corazón del pueblo y no a un mandamiento o instrucción. Segundo, que el diseño original de Yahvé no contempla el divorcio. Matillá capítulo 19, versículo 9. Por eso les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a menos que sea por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. De esta enseñanza de Yeshua entendemos que la única causa justificable para el divorcio es el adulterio. Corintiyim Aleph, Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 10 al 16. Pero a los que se han casado les mando, no yo, sino el maestro,
que la esposa no se separe de su esposo, pero si ella se separa, que se quede sin casar o que se reconcilie con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. A los demás digo yo, no el maestro, que si algún hermano tiene una esposa no creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene un esposo no creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el esposo no creyente se santifica mediante la esposa, y la esposa no creyente mediante el creyente. De otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no queda ligado al otro, pues Elohim los ha llamado a vivir en paz. Porque, ¿quién sabe si tú, esposa, puedes salvar a tu esposo? ¿O quién sabe si tú, esposo, puedes salvar a tu esposa? En ese pasaje, Rab Shaul hace una distinción entre lo que es mandamiento de nuestro Adón Yeshua y lo que es su interpretación alágica, estableciendo así pautas claras e indelebles. La exhortación general de la Escritura es la permanencia del matrimonio. Ahora, si un matrimonio mixto, es decir, donde solo uno de los dos es creyente, si el no creyente consiente en vivir juntos, entonces no se separe. Pero si éste no consiente en vivir juntos, pues solo entonces pueden separarse y volverse a casar. ¿Qué significa consentir vivir juntos? Significa que, aunque la otra persona no es creyente, respeta la postura de la otra y no le es impedimento en su crecimiento espiritual. Es necesario aclarar que este pasaje habla acerca de un matrimonio que no eran creyentes y uno de ellos se hace creyente. Un creyente no tiene el derecho de casarse con un no creyente, como está escrito en Corintiyim Bet, 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. No pongan yugo sobre ustedes mismos uniéndose en una yunta con los incrédulos, pues, ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre el Mashiach y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahvé y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Yahvé, como Yahvé dijo: yo moraré en ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, Yahvé dice: salgan de en medio de ellos, apártense a sí mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo. Entonces yo mismo los recibiré. De hecho, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Yahvé Sebaot. ¿Qué es un creyente? El creyente verdadero tiene que cumplir con dos condiciones, como está escrito en Hitgalut, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahvé y la fe de Yeshua. La obediencia a la Torá es la evidencia tangible de la fe. Como dice Jacob, Santiago capítulo 2, versículos 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Elohim, haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. Pero, ¿no quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Por lo que deducimos que un creyente es aquel que es fiel, obediente a la Torá. Un hombre fiel a la Torá cuida a su esposa como vaso frágil y la cuida como a su propio cuerpo. Una mujer fiel a la Torá se sujeta y respeta a su marido. Si ambos son fieles a la Torá, entonces no habrá lugar ni para el adulterio, ni para el maltrato físico ni verbal. Como se ha visto hasta ahora, el divorcio no es una salida a los problemas, sino que ya es la última opción. Yeshua siempre promueve el perdón, así como Yahvé nos perdona a nosotros nuestras infidelidades. Como está escrito en Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Elohim también los perdonó a ustedes en el Mashiach.
Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Así que, como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia. Sobrellévense unos a otros y perdónense unos a otros, en caso de que alguien tenga una queja del otro. De la manera que Yahvé los perdonó, así también háganlo ustedes, pero sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Matillá capítulo 6 versículos 12, 14 y 15. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Luego de este hermoso estudio, podemos entender que si algo resume esta parashá, es el deseo de Elohim que nosotros seamos radicales contra el pecado. Luchemos por no dejar nada en nosotros que contamine nuestro ser, el lugar de la morada de Elohim. Si dejas las malas hierbas crecer en el terreno de tu vida, traerá maldición sobre las áreas que no darán fruto hasta que no erradiquemos el mal. Las cosas deben ser, como dice el profeta Irmeyá, Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Esta es la respuesta de Yahvé: si tú regresas, yo te restauro y te pararás delante de mi rostro, y yo traeré lo precioso de lo vil, serás mi boca. Entonces ellos regresarán a ti, tú no te regresarás a ellos. Hasaj, benit hasej. Sé fuerte y que nos fortalezcamos. Esta parashá contiene los mandamientos 408 al 414 de los 613. Precepto 408. Precepto de dar a los levitas, ciudades para habitar y ciudades de refugio. Lo vemos en Bemidbar capítulo 35 versículo 2. 409. Prohibición de ejecutar a una persona culpable antes de hacerle un juicio. Capítulo 35 versículo 12. 410. Precepto para la Corte de Justicia de hacer que un homicida vaya a una ciudad de refugio y precepto para el homicida de ir a ella. Capítulo 35, versículo 25. 411. Prohibición de que un testigo en un caso capital participe en el juicio, excepto como testigo. Capítulo 35, versículo 30. 412. Prohibición de tomar rescate por un asesino. Capítulo 35, versículo 31. 413. Prohibición de tomar rescate de un homicida accidental para que pueda vivir fuera de la ciudad de refugio. Capítulo 35, versículo 32. Gracias al Eterno, cesamos ahora de nuestras actividades para concentrarnos en nuestro Rey Celestial. Les deseamos un feliz y bendecido día de descanso y conocimiento de nuestro Abba Kadosh. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom, familia.